Ben caminaba a paso ligero por la ancha y soleada calle Archipop. Llevaba mucho tiempo en esta ciudad, casi 3 años. Ben nunca se había quedado tanto tiempo en ningún sitio. Pero aquí se sentía especialmente acogedor y cálido. El ambiente era de su agrado, las casas, las plazas, los parques, el espacioso terraplén, las calles e incluso la gente, todo le parecía agradable, luminoso, casi autóctono. Ben consideraba este lugar como su hogar, aunque no conocía su verdadero hogar, pero no perdía la esperanza de que algún día pudiera averiguarlo. Ben era un hombre sin pasado. No recordaba absolutamente nada de su vida hasta cierto momento. Hace unos 10 años, se encontró de repente en la orilla de un río, empapado y helado. Le dolía la cabeza y le daba vueltas. Todo está en una especie de niebla, pensó, buscándose a tientas un enorme chichón sangrante en la nuca y sentándose en la arena húmeda. ¿Cuál es el problema? Ya estoy todo mojado y embarrado de todos modos, no puede ser peor. Sus piernas apenas aguantaban, temblaba, el sudor le cubría la cara. Ben intentó recordar qué le había pasado, cómo había llegado hasta aquí, quién era en general. Se sentía como si hubiera sobrevivido recientemente a una amenaza mortal y hubiera sobrevivido, algo parecido al alivio lo visitó a pesar del horror de la situación. Extrañamente, no podía recordar nada sobre sí mismo aparte del nombre Ben, y eso sin total certeza. Bueno, al menos es algo, decidió. Déjame ser Ben, ya que no se me ocurre nada más. El hombre miró a su alrededor. Una playa desierta. Primera hora de la mañana, apenas comenzaba a amanecer. La ciudad se veía a lo lejos. Supongo que deberíamos ir allí. Tal vez las casas y calles familiares nos traigan recuerdos. Ah, y la gente nos ayudará, pensó. Se levantó con dificultad, esperó a que se le pasara el mareo y, con piernas inseguras, Ben se dirigió hacia el pueblo. Pero al cabo de 100 metros, se detuvo como si se hubiera quedado perplejo. La sensación de peligro. Volvió al instante. Su corazón latía frenéticamente. El sudor brotó de la espalda de Ben. ¿Debo ir a la ciudad? ¿Y si me vuelve a pasar algo malo allí? Reflexionó. Al parecer, le habían dado una paliza, pero no recordaba quién ni por qué. El hombre solo podía confiar en su intuición, que le decía que se escondiera, que acechara, que desapareciera entre lo desconocido. Tras sopesar todos los pros y los contras, Ben se alejó en dirección opuesta a la gran ciudad. Caminó por una playa desierta, luego cruzó un descampado y llegó a un tranquilo camino rural. A un lado del camino había una plantación de árboles densos y al otro un campo de hierba alta. En caso de que se acercara un coche, Víctor podría esconderse rápidamente, pues los desagradables latidos de su corazón y la frialdad de su estómago eran presagios de miedo, un miedo muy fuerte, tal vez incluso a la vida. La intuición le había fallado a Ben entonces, aunque eso lo había aprendido más tarde, mucho más tarde. Entonces le valió la pena ir a aquella gran ciudad, porque ya le estaban buscando. Habían puesto avisos en las calles de las ciudades cercanas, organizado partidas de búsqueda de policías y voluntarios. Sin embargo, Ben, por supuesto, no lo sabía. Así que decidió esconderse, esperar a recuperar la memoria y decidir cómo actuar. Agotado, vagó por la carretera todo el día hasta el anochecer, sin hambre pero con sed. De vez en cuando se topaba con lagos y bebía de ellos. Su mente estaba llena de pensamientos angustiosos y muchas preguntas sin respuesta. Finalmente, agotado e incapaz de recordar nada más que su nombre, Ben se detuvo a pasar la noche en un bosque de abedules, desde donde se divisaba el perfil de otra gran ciudad en el horizonte. Ben contempló la megalópolis, resplandeciente con las luces multicolores de los intermitentes. Allí es a donde iré mañana por la mañana, decidió. Se había alejado lo suficiente del lugar que parecía peligroso, y allí, en la ciudad, podría acudir a la policía. Allí verían cómo resolver la difícil situación. Era julio, y las noches eran cálidas y cortas, por lo que Ben no temía congelarse. Los mosquitos y los jejenes eran lo único molesto, pero tolerable. Pasó la noche en un lecho improvisado de hierba. Durmió inquieto, despertándose varias veces por ruidos molestos,
pero cada vez se daba cuenta de que era un pájaro grande que pasaba volando o un coche que pasaba a lo lejos. No era para tanto. Me gusta dormir así, bajo el cielo abierto, entre estrellas grandes y brillantes, con el canto de los grillos y la brisa fresca, pensó Ben. Parece como si todo hubiera pasado hace mucho tiempo. ¿O no? Es difícil encontrarle sentido ahora. A la mañana siguiente, tras poner rumbo al pueblo que tan cerca le había parecido por la noche, Ben no llegó hasta media tarde. Para entonces ya tenía escalofríos de hambre. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde su última comida, 24 horas por lo menos. Había comido bayas y plátanos de camino a la ciudad, pero era un sustituto demasiado pobre de la comida de verdad. Por fin aparecieron ante él los primeros edificios humanos, las afueras de la ciudad, no el barrio más próspero, con aceras polvorientas y rotas y viejos barracones de madera. ¿Quién va a ser?, preguntó con severidad uno de los 3 hombres vestidos con ropas sucias que se acercaron a Ben. Este es nuestro territorio. Vete a dar de comer a los vagos a otra parte. Los vagos, Ben se preguntó ahora qué aspecto debía tener desde fuera, tan sucio y andrajoso como aquellos hombres. Y, de hecho, estaba en una posición aún más desesperada que ellos, pues el hombre ni siquiera sabía quién era. ¿Por qué eres tú el que está tan raro?, inquirió el segundo extraño con más suavidad. ¿Alguien te ha dado una paliza o algo así? Y Ben les contó a estos hombres todo lo que sabía sobre sí mismo. Ben no perdió la oportunidad de mencionar la extraña ansiedad que le había acompañado a lo largo del camino, pero que le había dejado llegar hasta aquí, lejos de la playa donde todo había empezado. Le sorprendió gratamente poder hablar con alguien, y los indigentes resultaron ser oyentes atentos y amables con su historia. No hay nada que pensar. Eres uno de los nuestros, uno de los intocables, le espetó el primero de los indigentes, que al principio le había hablado de forma poco amable. Ropas andrajosas, sin pelo ni barba quemes, todo bien. Seguramente te dio una paliza la policía o te pillaron robando en una tienda, te golpearon en la cabeza hasta que perdiste la memoria y te tiraron lejos, en la playa. Si no sobrevivías, tendrían un gran problema. Aunque Ben dudaba de esa versión, en su interior seguía esperando lo mejor. Voy a la comisaría. Quizás me estén buscando, sugirió Ben. Sus nuevos conocidos lo miraron, uno incluso silbó, como señal de que pensaba que el plan de Ben era una mala idea. Mejor no lo hagas, no lo hagas, el tercero de los hombres negó con la cabeza. Nuestros policías están mejor fuera de la vista por completo. Fingen ayudar a los sin techo, darles comida y cobijo y una oportunidad de ganar dinero, pero en realidad es como la esclavitud. Un tipo escapó de allí y nos contó los horrores que allí ocurren. Los sin techo mueren de sobreesfuerzo, ¿y quién va a buscarlos? A todos nos miran como perros callejeros. Hay mucho dinero dando vueltas, añade el segundo entrevistado. La policía está metida en esto, nos utilizan como mano de obra gratuita. Nos pillan en la calle y tenemos que escondernos en los suburbios o incluso ir al bosque cuando empiezan las redadas. Experimentando una intensa ansiedad por lo que había oído, Ben se dio cuenta de que el mundo al que había vuelto mostraba sus duras realidades. Debía tomar una difícil decisión sobre qué hacer a continuación, con quien contactaría esta vez su destino. Sí, tú dirás policía, comentó irónicamente uno de los vagabundos mientras escuchaba los razonamientos de Ben para ir a la comisaría. Te tratarán como de la familia y te enviarán hoy mismo al manicomio. Y ya saben cómo salen de allí, solo al cementerio. Las palabras de sus nuevos conocidos eran una seria advertencia, y Ben les agradeció la verdad. Se enfrentaba a una difícil elección y no sabía qué hacer a continuación. ¿Deberíamos ir a otro pueblo?, reflexionó, pero parecía que ya no le quedaban fuerzas y el estómago le daba retortijones de hambre. ¿Tienes hambre?, preguntó astutamente uno de los vagabundos, al ver el estado de Ben. Ven a nuestra casa. Recién instalado en una vieja casa abandonada, te daremos de comer. De camino a este refugio, Ben aprendió los nombres de sus nuevos amigos, o más bien sus apodos, Nick, Carol y Lincoln. El grupo no tardó en llegar a un lugar donde una vieja casa de madera acechaba entre la espesura que podía perderse fácilmente, oculta tras la hierba alta.
Cuanto más espesa, mejor, explicó Nick. Así es más tranquilo. Lincoln comentó con indiferencia que, de todos modos, los lugareños se habían percatado de su presencia y podrían chivarse a la policía. Siempre es así. Pronto tendremos que buscar otro sitio, suspiró. Pero Kettle estaba encariñado con el lugar, que le recordaba a una cabaña en el campo, a pesar de la vida austera que recordaba allí. Al final, Ben encontró consuelo en la pequeña pero abundante comida que le ofrecieron sus nuevos amigos, media hogaza de pan negro, té diluido y mermelada del fondo de un tarro de 3 litros. Todo le pareció indeciblemente delicioso. Quizá lo sea. Pasó por su mente cuando se sorprendió a sí mismo pensando que en esta compañía se sentía con toda naturalidad al margen de la sociedad. Quizás esta gente estaba realmente más cerca de él de lo que hubiera imaginado. Tienes que quitarte de en medio. Eso es, decretó Lincoln. Instálate donde quieras, ancla con nosotros por ahora. De todos modos no tienes a dónde ir, pobre desgraciado. Además, nos lo agradecerás. Te vendrá bien. 4 es mejor que 3. Más dinero, más seguro. Y además eres un tipo duro. Era la primera vez que Ben había considerado realmente su condición física. Destacaban los músculos de su pecho, los bíceps y antebrazos de sus brazos. Sorprendentemente, conocía esos términos, aunque no podía recordar de dónde. Lincoln sonrió. Mírate, parece que has pasado por muchas cosas en tu vida. Has tenido que sobrevivir, hacer muchos trabajos duros. Demasiado para el gimnasio sin membresía. Muy bien, vamos, duerme, descansa, añadió Kettle, y nosotros aporrearemos las ganancias. Ben se acomodó en la flácida cama sin colchón y rápidamente cayó en un profundo sueño. Cuando despertó, sintió un torrente de energía y claridad en la cabeza, aunque los recuerdos de su vida pasada no volvieron. Es extraño, no recuerdo nada de todo lo anterior a aquella playa, reflexionó. Todo lo que quedaba era una sensación de peligro, muerte y salvación milagrosa, a pesar de la casi total falta de posibilidades. Pero cada paso en el camino hacia este pueblo está firmemente impreso en mi memoria. Poco después regresaron Nick, Lincoln y Kettle, sus nuevos compañeros. Toma, Ben, eres casi tan bueno como los tuyos, y además tenemos una buena presa, le saludaron con los pocos hallazgos que habían conseguido. Los vagabundos vivían de su ingenio, ganándose la vida como podían, pero evitaban rotundamente robar. Podía costarles la tranquilidad e incluso la vida. Si nos pillan, la policía ejercerá sobre nosotros, y los lugareños pueden empezar a cazarnos, como tú, por ejemplo, explicaban. Así es como la vida de estas personas, que llevan juntas muchos años, sobrevivía con la ayuda de un trabajo sencillo. Ponían redes en los ríos locales, pescaban cangrejos de río y peces pequeños, ayudaban en las obras de los asentamientos de dachas, haciendo diversos trabajos que los clientes les encomendaban a pesar de no tener hogar. Al ser recompensados por su trabajo con dinero o comida, el trío de Sin Techo estaba satisfecho con ambas opciones. Recibían el verano con alegría, porque podían pasar la noche donde y como quisieran. Pero en invierno, todo cambiaba, tenían que encontrar calor en la ciudad, y con él, problemas con la policía y otros vagabundos, y muchas menos oportunidades de ganar dinero. No todos sobreviven al invierno, solo los duros y los afortunados, explicó Nick, como resumiendo la dura realidad de su existencia. También mencionó la enfermedad y muerte de su primo Adam, a quien el destino de los Sin Techo había privado incluso de la atención médica básica. Cuando Nick preguntó a Ben por sus planes, este no dudó en decir que se quedaría con ellos. Y así, tras pasar un verano en la casa abandonada, ocurrió lo que se temían. Una mañana, volviendo de una exitosa excursión de pesca, se encontraron con un coche patrulla de la policía. ¡Alto! La orden se congeló en el aire, mientras los 3 amigos, ocupados con su pesca, no se percataban de que los agentes de la ley se acercaban. En ese momento, cada paso, cada acción podría haber sido crucial tanto para Ben como para sus compañeros. Los vagabundos sabían que cualquier encuentro con la policía podía convertirse fácilmente en más problemas o en algo peor. Las palabras de los policías, agudas e inesperadas, hicieron que Ben y sus amigos se quedaran inmóviles.
Aún no habían doblado la esquina del cuartel que ocultaba su escondite. Observando desde una distancia segura, vieron a los policías dirigirse hacia su hogar temporal. «Alguien de por aquí se ha chivado», afirmó Nick enfadado, con los puños apretados por el resentimiento. Cualquiera podía adivinar quién había decidido delatar su escondite. Era imposible dar marcha atrás y volver a la casa abandonada, así que las semanas restantes del verano los amigos las pasaron en el bosque. No era una mala alternativa, tranquilidad y comida suficiente gracias a la pesca y a los trabajos a tiempo parcial con los propietarios de las dachas locales. Pero pronto empeoraron las condiciones meteorológicas, empezó a hacer más frío y a llover. La tienda que se había levantado ya no estaba a salvo de las inclemencias del tiempo. «Volvamos a la ciudad», decidió Nick cuando el refugio del bosque dejó de ser fiable. La ciudad resultó ser un lugar mucho menos acogedor que las afueras, sucia, ruidosa, polvorienta, con oscuros conductos de calefacción poblados de ratas e insectos. Pero en la ciudad había amigos que compartían sus experiencias de supervivencia en esas condiciones. Ben, sin embargo, como si recordara algo de su vida pasada, merodeaba hábilmente por los cubos de basura en busca de comida y parecía saber dónde encontrar más chucherías. No solo encontró la forma de sobrevivir, sino que también intentó mantenerse limpio, utilizando nieve, agua de lluvia e incluso fuentes para su aseo diario. A pesar de las condiciones, Ben encontró la forma de cuidar de su propia higiene, algo poco habitual entre los sin techo. Sin embargo, su primer invierno en la ciudad fue todo un reto. Aunque su instinto le decía que había estado en la calle toda su vida, las duras condiciones del invierno le eran completamente desconocidas. Planteaba preguntas sobre un pasado que Ben no podía recordar, pero las penurias de la ciudad nevada le habían enseñado una cosa: siempre era más fácil sobrevivir juntos. ¿O todavía no lo era? ¿Cómo averiguarlo ahora? No podía ir a la policía, le tomarían por un vagabundo, que, de hecho, lo era. Y con los vagabundos las autoridades tienen una conversación corta: es mano de obra gratuita, almas humanas no contabilizadas, haz lo que quieras con ellas. Da miedo. Como Nick había advertido, no todos sobrevivieron al invierno. En febrero, Ketel cayó gravemente enfermo. Los amigos, lo mejor que pudieron, lo trataron, bebieron agua caliente, lo alimentaron diligentemente. Pero el hombre tosía, ardía con fiebre alta, y luego incluso volvió en sí. «No le pegues», seguía recordando su abuela del pueblo, pidiéndole a Ketel, jurando que él no era culpable de nada. Entonces Ben, por primera y única vez, decidió robar. Luego se reprendió a sí mismo por el acto, sobre todo porque no sirvió de nada. Pero en ese momento sintió que estaba haciendo lo correcto. Al principio, Ben se limitó a pedir limosna fuera del supermercado. Pero tal como Nick le había advertido, la gente como él era reacia a dar. «Es demasiado grande para trabajar», refunfuñaban las ancianas. Víctor estaría encantado de trabajar, pero ¿quién lo acogería sin permiso de residencia, sin documentos? ¿Quién le necesita? Es un verano libre. Las granjas privadas siempre necesitan manos libres. ¿Y ahora? Entonces Víctor se desesperó. Ketel no podía esperar, necesitaba medicina inmediatamente. Ben incluso sabía qué tipo de antibióticos. ¿De dónde había sacado ese conocimiento? Al parecer, antes de salir a la calle, había vivido en condiciones normales, después de todo. Hacía mucho tiempo. De todos modos, Ben sacó la cartera del bolsillo de un tipo distraído que caminaba por la calle, mirando fijamente su teléfono, ajeno a todo lo que le rodeaba. La cartera prácticamente se le cayó del bolsillo trasero de los vaqueros. Todo lo que Ben tuvo que hacer fue tenderle la mano, y el hombre lo hizo, maldiciéndose con sus últimas palabras. Pero un amigo necesita medicina si se está muriendo, salvo que nadie creyó sus palabras. Los transeúntes están seguros de que el vagabundo está pidiendo una botella. No tenía mucho dinero en la cartera, pero era suficiente para la medicina. E incluso pan y salchichas baratas para Ketel. Al principio, las pastillas parecían ayudar. Todos creían ya en un desenlace feliz. Pero al cabo de un par de días, la enfermedad hizo mella.
Nick encontró el cuerpo sin aliento de su amigo al atardecer, cuando volvía de pescar. Lo enterraron en un descampado a las afueras de la ciudad. Fue duro cavar, pero los amigos se las arreglaron. Los tres permanecían en silencio. Solo de vez en cuando intercambiaban frases cortas, e incluso entonces, puramente de negocios. De vuelta en el conducto de calefacción, Ned contó la historia de Kettle. El chico había nacido en una familia disfuncional, padres bebedores, muchos hijos y una boca de más. Al nieto más pequeño le llevaban a menudo con su abuela, la madre del padre de Kettle. Kettle, por supuesto, tenía entonces un nombre real, Carl. A la abuela le gustaba la religión y de una forma muy extraña. En todo lo que el niño hacía o decía, ella veía señales de que estaba poseído por espíritus malignos. Y la anciana trató de expulsar el poder maligno de su nieto, y los vecinos fanáticos la ayudaron en esto. Golpearon al niño, lo mataron de hambre, lo mantuvieron 24 horas en un sótano oscuro, y todo aparentemente por su propio bien. No fue a la escuela para no estar expuesto a la influencia corruptora de la juventud. Y ahora es triste, Nick inclinó la cabeza. Lo he hecho todo. Todos acabamos así, tarde o temprano. O nos mata la enfermedad, o nos mata a alguien. Fue la primera vez que Ben no pensó en su pasado, sino en su futuro. ¿Podría correr la misma suerte? Probablemente sí, porque no tiene papeles. Cuando no tienes papeles, no necesitas a nadie, no te contratan, no te admiten en el hospital. Sobrevives como puedes. Pasó el invierno, llegó el verano y todo fue mucho más fácil. El trío se trasladó de nuevo a las afueras de la ciudad, se instaló en una casa abandonada no lejos de las parcelas de la dacha. Ben ya estaba bastante acostumbrado a una vida así, vagabundeo, trabajo ocasional, peligro constante. El hombre se dio cuenta de una cosa: se puede seguir siendo un ser humano en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Eso le tranquilizó, le dio esperanza. Aún no había recuperado la memoria, pero a Ben no le importaba. No había tiempo para pensamientos ociosos y preocupaciones. Tenía que sobrevivir. Pasaron los años. Nick, Lincoln y Ben seguían juntos. Consiguieron sobrevivir al invierno, permaneciendo unidos, apoyándose y cuidándose mutuamente. Se habían convertido en una verdadera familia, sin lazos de sangre, pero con sentimientos fraternales. Ben ya no podía imaginar su vida sin ellos. Nick, un hombre con un plan claro para cualquier eventualidad, y el bondadoso Lincoln se convirtieron en su familia. Una oscura noche de agosto hubo una redada. Alguien había llamado a la policía, informando de que unos vagabundos se habían instalado cerca del pueblo de Cabañas. Ben recordaba el momento con horror. Los faros del coche de policía iluminando la oscuridad, los sonidos del altavoz, salid de uno en uno. La resistencia es inútil. Sin embargo, resistieron. Desesperados por escapar a la captura, no querían acabar en una comisaría. Intentaron escapar por un agujero en la vieja valla, pero dos policías uniformados ya les estaban cercando. Nick fue el primero en ser agarrado. Lincoln y Ben se quedaron inmóviles, mirando desconsoladamente a su líder. «¡Corred, idiotas!», gritó Nick mientras ya le retorcían los brazos a la espalda. Y Ben corrió. Corrió tanto que el viento silbaba en sus oídos. Tenía que salvarse, alejarse lo más posible de aquel ominoso lugar, buscar refugio en el bosque que se extendía como una banda oscura en el horizonte. Lincoln seguía quedándose atrás. De los tres, Ben era el más atlético, gracias a su pasado quizá violento, en el que había tenido que defenderse más de una vez. Probablemente equivocado. Una vez tuvo que hacer trabajos físicos durante largos periodos de tiempo porque los músculos, los pensamientos de Ben fueron interrumpidos. Tenía músculos de relieve y una resistencia increíble como atleta. Podía correr rápido y durante mucho tiempo, y sabía defenderse y lanzar puñetazos. Tal vez su pasado fue tan turbulento. Aprendió en la calle. Muchas veces esas habilidades le salvaron, un vago pensamiento pasó por su mente. Y ahora le resultaban útiles. El policía, que resultó no ser el peor corredor, alcanzó a Ben, lo agarró por el cuello y tiró con fuerza hacia él.
Ben intentó soltarse instintivamente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al momento siguiente su cuerpo funcionó en automático, sus manos agarraron a su adversario por la ropa, sus piernas ejecutaron una técnica que ni el propio Ben comprendía. Y de repente el policía, confuso y sorprendido, ya estaba tumbado en la hierba y mirando al cielo. «Deprisa. Vamos, que vienen», gritó a Van Lenken, pero este vio que su camarada estaba ya al límite de sus fuerzas. «Ben. Tú corre. Yo. Ya está, no hay más fuerzas». Lenken, respirando agitadamente, se acomodó exhausto en el suelo. «Vamos, contrólate». Ben trató de persuadirle, incluso se acercó y cogió a su amigo en brazos, con la esperanza de llevarlo al bosque. Pero el policía, si se quedó descolocado con la incomprensión de lo sucedido, solo por un momento, sus compañeros se acercaban rápidamente. «Es inútil», cortó Lenken, apartando a Ben de un empujón. «Ve por tu cuenta. Si nos atrapan a todos, solo será peor». «Eso es. No puedo moverme más». Dándose cuenta de que era inútil discutir, Ben bajó a su amigo al suelo. Sabía que Lenken tenía razón. Alejarse del hombre con el que se había unido tanto era extremadamente duro, especialmente dejarlo solo. Pero no había otra opción, si atrapaban a Ben, las cosas empeorarían para todos. Y así, sin perder un segundo, el hombre corrió de nuevo hacia el bosque. La espesura salvadora no estaba lejos. Allí, en la espesura del bosque, con sus densos árboles, arbustos y ramas entrelazadas, era casi irreal encontrarlo, sobre todo sin un perro. Antes de poder traer un perro, el rastro de Ben se enfriaría. Aquella mañana, Ben, como un animal herido, se adentró en el bosque y se puso a cubierto. Caminó durante mucho tiempo, tratando de alejarse lo más posible de sus perseguidores. Al mediodía, las fuerzas le habían abandonado. Un viejo y poderoso árbol con una conveniente bifurcación en sus ramas, que parecía haber sido hecho para viajeros cansados, se convirtió en su refugio. Ben trepó a él y cayó en un sueño profundo e inquieto. Se despertó al atardecer, cuando empezaba a hacer más frío, las noches de agosto no eran cálidas. Tenía hambre, pero los arbustos de zarzamoras que había bajo el árbol le proporcionaron una modesta cena, después de la cual siguió buscando un nuevo hogar, una nueva ciudad. Ahora estaba solo, sin sus amigos. Su humor era sombrío, malo, lúgubre, pesado. Se preguntaba por la suerte de Nick y Lenken. Probablemente los habían trasladado a la mismísima casa libre de la que, como era sabido, no había escapatoria. Recordó el aspecto del lugar, una alta valla de cemento con alambre de espino en la parte superior, probablemente energizado. No, es imposible salir y no puede ayudar a sus compañeros. Solo le queda esperar que la realidad sea menos sombría de lo que parece, y que sus amigos no estén tan mal en una casa libre. ¿Y el propio Ben? Debe llegar a la ciudad. El verano, a la intemperie, aún es de algún modo soportable, pero el frío está a la vuelta de la esquina. No puede quedarse afuera en el frío. Hay que buscar lugares cálidos más cercanos a la habitación humana, a los cubos de basura, donde siempre hay algo comestible, para que el vagabundo no muera de hambre. Sobrevivir en la calle, en eso se había convertido Ben en un experto. Ben no se preocupaba por sí mismo, pero la falta de amigos era aguda. Estaba acostumbrado a su apoyo mutuo, a la comunicación, a las discusiones cordiales, pero ahora volvía a estar solo, solo en todo el planeta. A veces pensaba que podría haber amigos, parientes o allegados en algún lugar que simplemente no recordaba. Pero la memoria se negaba obstinadamente a volver. Tras unos días de viaje, llegó a una nueva ciudad, encontró un lugar donde dormir, miró a su alrededor y averiguó dónde podía conseguir algunas obras. Ben vio a otros vagabundos, algunos bastante amistosos y otros hostiles. Siempre hay que estar alerta. Sin embargo, no intentaba hacer nuevos conocidos, mantenía relaciones amistosas con todo el mundo, pero sobre todo prefería mantener una prudente distancia. Con el paso de los años, Ben se acostumbró a su vida errante. Periódicamente, abandonaba un pueblo para trasladarse a otro. ¿Por qué? Quizá porque quería cambiar, conocer nuevos lugares, caras,
paisajes interesantes, todo lo cual hacía su vida más interesante. Y así, hace 3 años, se encontró en Atlanta. Parecía como si hubiera estado aquí o en un lugar muy parecido en el pasado. Los paisajes urbanos le evocaban vagos recuerdos, y el ambiente le parecía apacible y atractivo. El hombre pensó que se quedaría aquí mucho tiempo, y no se equivocaba. 3 años pasaron rápidamente, y ahora Atlanta se había convertido en su hogar. Incluso encontró un cuchitril bajo las escaleras de una vieja casa de 3 plantas que figuraba como fondo de emergencia, y en la que no vivía nadie. El encargado de la casa era un hombre de la administración, que permitió a Ben instalarse. Vive aquí por ahora, le dijo, pero si hay una inspección o la gente tiene que mudarse, no te preocupes, tendrás que irte. Y así vivió Ben en Atlanta, sin pensar en buscarse una vida mejor. En la calle ya había aprendido a sobrevivir, y aquí incluso tuvo la suerte de conseguir algo parecido a un verdadero hogar. Ben vivía aquí de pajarito, pero se alegraba de ello. Por fin tenía una habitación de verdad con una cama humana, una mesa e incluso un pequeño frigorífico. Tom era el nombre del hombre que había ayudado a Ben a encontrar un lugar donde quedarse. Había intentado conseguirle un trabajo de conserje a través de sus canales, pero requería papeleo oficial. ¿Qué clase de papeles tiene un vagabundo?, pensó Ben. No funcionó. Tom y Ben no eran ni podían llegar a ser amigos debido a la diferencia de estatus social. Un día Ben ahuyentó a una jauría de perros de una anciana justo delante de Tom. Mucha gente vio que los animales estaban a punto de atacar a la anciana, pero nadie se atrevió a ayudar. Ben, que había vivido mucho tiempo en la calle, sabía cómo actuar en una situación así. La anciana rescatada, sin tener tiempo de dar las gracias a su salvador, se escondió inmediatamente en la entrada. La tensión era comprensible. Tom, que por casualidad presenció la escena, se acercó a la heroína. «Llevo mucho tiempo observándote», le dijo Tom. Estrechó la mano del vagabundo. «No te pareces a los vagabundos de siempre. Ordenado, educado, respetuoso y amable, como se ve. No pasaste por desgracia ajena. Pero vives como un perro en la calle. Ahora está bien, pero en invierno, ¿qué harás?». El conducto de la calefacción se encogió de hombros Ben. Ya había pasado más de un invierno y sabía exactamente qué hacer cuando llegaba el frío. «Tengo un fondo de emergencia abandonado. Hay un cuarto de conserje bajo las escaleras. Ahí es donde puedo dejarte entrar. Temporalmente, por supuesto. Lo siento, no puedo darte un apartamento. Pero puedes vivir en la habitación de debajo de las escaleras». Ahora Ben tenía un lugar decente para vivir. El hombre empezó a acostumbrarse a su pierna coja. Dormir en una cama de verdad era una verdadera bendición. Cenar en la mesa, ducharse, no estremecerse con cada susurro accidental. Daba un poco de miedo estar en el edificio vacío de 3 plantas que parecía un castillo encantado, pero era mucho mejor que vivir al aire libre. Ben estaba muy apegado a su habitación y estaba muy agradecido a Tom por su cobijo. Los hombres hablaban a veces cuando se cruzaban en la calle, lo que ocurría a menudo, porque la casa de Tom no estaba lejos del refugio de emergencia. «Te miro y no lo entiendo», dijo Tom un día, «es imposible que no sepas nada de tu pasado, ¿verdad?». «No, no lo sé. No recuerdo absolutamente nada». «Qué extraño. Deberías ir a la policía». «Yo no», se negó rotundamente Ben. Ya estaba acostumbrado a temer a la policía, y había pasado demasiado tiempo. Tal vez alguien me estaba buscando, pero probablemente la búsqueda ya ha cesado, pensó. Hacía más de una década que no se encontraba en la orilla del río. De acuerdo entonces, convino Tom, aunque él mismo habría hecho las cosas de otra manera. Gracias a Atlanta, Ben tenía casi un trabajo de verdad. No oficial, pero permanente. Un camión cargado de comestibles llegaba al supermercado local 3 veces por semana para ser descargado por vendedoras y cajeras. «No hay fuerza suficiente, no es un trabajo de mujeres», comentó Ben al verlas esforzarse por manejar las cajas y las ayudó un día. «Gracias», sonrió avergonzada una de las chicas mientras terminaba y le entregaba al hombre una bolsa de comestibles. «Esto está casi caducado».
caduca en un par de días. Pero los comestibles son sabrosos y buenos. A veces nos la llevamos a casa cuando la damos por caducada. Gracias, sonrió Ben, que no tenía remilgos con la comida de los contenedores y no temía a la comida caducada. Para un hombre que hacía tiempo que había olvidado el sabor de la comida normal, aquello era un auténtico regalo: salchichas, pan, conservas. Y además, añadió la chica, ¿podrías venir pasado mañana? A la misma hora vendrá otra vez el camión, y nosotros mismos, ya ves qué clase de mozos de almacén somos. El pago era el mismo, sin cambios. Ben, por supuesto, aceptó encantado. Y así, poco a poco, se convirtió en una costumbre: 3 veces a la semana, a una hora fija, iba al supermercado, descargaba el camión y era recompensado con una enorme bolsa de comida. Ben tenía ahora un techo sobre su cabeza y se olvidó por completo del hambre y de los peligros de la vida en la calle. Se dio cuenta de que tarde o temprano esa estabilidad podría terminar, pero decidió no preocuparse por el futuro. Al fin y al cabo, no era la primera vez que sobrevivía en la calle. Ben disfrutó de su momento de paz recién encontrada. Tenía mucho tiempo libre y empezó a gustarle pasear por la ciudad, el centro, las afueras, los muelles, los suburbios. Ahora todo le parecía bonito y agradable. A veces conseguía un trabajo temporal, como antes. Eran pequeños encargos, la mayoría de gente del sector privado que estaba encantada de confiarle esas tareas. Ben parecía mucho más aseado y digno que muchos otros sin techo, lo que le hacía más digno de confianza para la gente. Utilizaba el dinero que ganaba para comprar los medicamentos y la ropa necesarios. Un día vio en una tienda un álbum con lápices caros y no pudo resistir la tentación. Dio todo lo que ganaba por esos lápices. Se sorprendió al descubrir que sabía dibujar. De su mano empezaron a surgir cuadros maravillosos, sobre todo paisajes urbanos y rurales. Todo lo que una vez le había fascinado y le había llegado al alma se reflejaba ahora en el papel. «Tú también eres artista, ¿verdad?», dijo Tom sorprendido cuando vino a ver cómo estaba su pupilo y vio los cuadros sobre la mesa. «No lo sé», se encogió de hombros Ben. «Eres una persona interesante. Me gustaría mucho saber qué te ocurrió en el pasado», dijo Tom. Ben también quería saberlo, aunque en el fondo tenía miedo. ¿Y si descubría algo malo sobre sí mismo? ¿Había hecho algo terrible en el pasado? Alguien le había acosado, había intentado hacerle daño. Le habían golpeado en la cabeza, y no había sido un accidente. Quizá era mejor no saber nada del pasado, vivir una vida tranquila sin preocupaciones, sobre todo cuando la vida iba mejorando poco a poco. Ben había hecho amigos, era demasiado duro vivir solo en este mundo. Sin embargo, Tom no era un amigo, era más bien un patrón. Pero los conserjes del barrio, el guardia de seguridad del supermercado, el viejo solitario de la casa vecina, todos ellos venían ahora a menudo a visitar a Ben. Y eso hacía feliz al hombre, tenía un lugar donde recibir visitas. Esa mañana soleada, Ben tenía prisa por llegar a su trabajo principal en el supermercado. Pronto llegaría un camión y él llegaba un poco tarde, se había quedado pintando hasta tarde y se había quedado dormido. Pero no se preocupó, aún tenía tiempo de acelerar el paso y llegar. A medida que se acercaba a la concurrida intersección, un lugar donde el tráfico nunca se detiene y donde los vehículos pasan a velocidades de vértigo a cualquier hora del día, Ben se mostró especialmente precavido. Ya había habido accidentes aquí antes, una vez el hombre había presenciado cómo atropellaban a un chico. El joven cruzaba la calle según las normas, por un paso de peatones y con el semáforo en verde, pero el conductor de un coche extranjero ni siquiera intentó reducir la velocidad. El adolescente salió despedido hacia arriba y cayó al pavimento. Ben, incapaz de verlo, se alejó, el corazón le latía en el pecho y las lágrimas en los ojos atestiguaban su pesar y simpatía. Posteriormente, una corona funeraria apareció en un poste cercano al paso de peatones y estuvo allí colgada durante varios meses antes de desaparecer. Desde entonces, Ben se había vuelto aún más precavido en esa zona. No ponía el pie en el paso de peatones hasta estar seguro de que todos los coches se habían detenido. Y hoy, mientras el semáforo estaba en rojo, se quedó en el bordillo, esperando a que fuera seguro cruzar la calle.
El hombre estaba solo. Había poca gente en la calle a esa hora, nada del ajetreo habitual de las horas punta. Entonces Ben, que siempre había tenido un agudo sentido del oído, oyó un sonido extraño, el repiqueteo de unas ruedas contra el pavimento. El sonido se acercaba rápidamente. Parecía que la velocidad del objeto aumentaba, aunque el semáforo cercano mostraba luz roja y los coches pasaban a gran velocidad. Mirando hacia atrás en el tiempo, Ben vio a un niño en un patinete que parecía a punto de salir volando hacia la calzada. El chico no habría tenido ninguna oportunidad, los coches circulaban a gran velocidad y nadie habría podido frenar a tiempo. Aún así, el chico pasó volando junto a Ben, que por desgracia no tuvo tiempo de reaccionar al instante. Un coche se acercaba a toda velocidad. Ben vio la expresión de horror en la cara de la conductora, una mujer joven. Saltando a la calzada y arriesgando su propia vida, agarró al chico por el cuello y lo arrojó literalmente a la acera, para luego rebotar al instante. El coche aún le rozaba, el impacto a esa velocidad era palpable, y Ben cayó a la acera. El coche se detuvo cerca con un chirrido de frenos. La conductora, una mujer, corrió inmediatamente hacia Ben y el niño que yacía en el suelo. ¿Qué le pasa al niño?, fue lo primero que exclamó. Le he dado. Está bien, le aseguró Ben, frotándose el costado. He conseguido sacarlo de debajo de las ruedas. ¡Qué suerte! La mujer parecía al borde de la histeria por la preocupación. ¿Y tú? ¿Se encuentra bien? Ben asintió en silencio, sin querer entrar en detalles sobre su muslo malherido, que probablemente le dejaría cojeando durante mucho tiempo. Pensó que no era nada de qué preocuparse, una situación mundana que sanaría. ¿Qué hace? La indignación en la voz de la mujer iba dirigida al chico. ¿No sabes que debes cruzar la calle con el semáforo en verde? ¿Cómo es que no lo has aprendido ya, siendo tan grande? El niño, probablemente de unos 10 años, parecía confuso y asustado. Solo ahora se daba cuenta del peligro que había conseguido esquivar. Ben se compadeció del desafortunado corredor. Lo había olvidado. Suele ocurrir. Le puede pasar a cualquiera, dijo Ben, tratando de animarlo. Lo importante es que todo salió bien, asintió la mujer. Es una suerte que estuvieras allí. El chico tuvo suerte, no como su scooter. Los tres miraron el scooter mutilado, que estaba bajo las ruedas del coche. Pero entonces, ¿llamamos a la policía, a una ambulancia? La mujer miró interrogante a los demás participantes en el incidente. Por lo que a mí respecta, todo fue bien. Estuvo bien, se encogió de hombros Ben. El chico asintió con la cabeza. Me voy, llego tarde a una reunión importante, dijo la mujer. Y para ti, miró al chico y añadió con voz severa, que todo esto te sirva de lección. La próxima vez puede que el amable tío no esté por aquí, o que no tenga tiempo de reaccionar. La mujer se marchó. Ben sacó el deforme patinete a la acera y se rascó la nuca desconcertado. Su vehículo no tiene arreglo, ahora no hay forma de arreglarlo, afirmó. Que así sea, exclamó el chico, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Mi padre me comprará uno nuevo. No es un hombre pobre, algunos. Dudo que lo hiciera si supiera la verdad, Ben sacudió la cabeza. No le gustaba que la palabra pobre saliera de la boca del niño. Era inaceptable, demasiado arrogante. El chico debe de vivir en una familia adinerada. Lleva ropa cara. Seguramente está mimado y desprecia a los de condición social inferior. Pero su salvador es aún peor que el pobre común, sin hogar y sin pasado. Muchas gracias, se le saltan las lágrimas al chico. Miró a Ben con una gratitud tan sincera que el hombre se dio cuenta de que había sacado conclusiones precipitadas. De nada, sonrió el hombre. Pero no vuelvas a hacerlo. Sabes que tienes que cruzar la carretera en verde, ¿verdad? Sí, lo sé, claro, el chico hizo un gesto con la mano. ¿Qué pasa? No se trata de eso, dijo el chico. Interesado, Ben continuó la conversación. Quería hablar con el chico, ayudarle a superar el estrés de lo ocurrido y asegurarse de que estaba bien antes de dejarlo solo. Mi padre me encargó una moto nueva de Japón, una chula,
Nadie en el pueblo tiene una, dijo el chico, sin ocultar su amargura. Aunque ahora yo tampoco tengo. Está bien, mi abuela volverá a encargarlo. De todas formas, tiene un sistema de frenado tan chulo. Lo practiqué en el patio y funcionó. El patinete se paraba en el patio. En un segundo, sin importar lo rápido que acelerara. Es genial. Pero supongamos que sí, aceptó Ben. Empezaba a darse cuenta de a dónde quería llegar su joven compañero. Así es como quería frenar antes de salir a la carretera. Ya lo había hecho antes. Pero no pude. Seguí rodando. Y ya había ganado mucha velocidad, estaba volando justo debajo de las ruedas y no podía hacer nada. Podrías haber saltado de él, eso es todo. Ben miró fijamente al chico. La vida vale más que cualquier trozo de hierro. Sí, lo sé, suspiró el chico. Es que, daba tanto miedo que no podía moverme ni pensar con claridad, no podía desengancharme. Sí, algo así. Ya veo. ¿Y el scooter no se detuvo? ¿Sabes por qué? Ben continuó. No tuviste en cuenta el hecho de que la carretera va cuesta arriba aquí. Y probablemente has probado tu vehículo en terreno llano, ¿verdad? Pues sí. El chico pareció tener una epifanía. No había pensado en eso. Pues ya está. Tendrás que tener más cuidado en el futuro, dijo Ben. Bueno, suele pasar. Se detuvo el chico. No puedes hacer eso. Me has salvado la vida y ni siquiera sé tu nombre. Me llamo tío Ben, se presentó Ben. Vaya. Yo también soy Ben, dijo el chico. Así que tú y yo somos parientes, sonrió Ben. Aquel chico le caía cada vez mejor, dulce, sincero, agradecido, un buen chico. No debería haber pensado mal de él al principio. ¿Quieres venir conmigo? Suplicó de pronto el chico. Ya vienes, ya vienes. La oficina de mi padre está cerca. ¿Sabes lo rico que es? Tiene su propio restaurante. Tal vez lo sepas. Se llama Leyenda Urbana. Es un gran nombre, sonrió Ben. Por supuesto que conocía el lugar, había pasado por delante unas cuantas veces. La élite local solía reunirse allí. El restaurante era de la clase más alta, aunque ahora Ben no necesitaba inspeccionar los cubos de basura que había cerca de los restaurantes. Tenía por costumbre pasear por Irlanda y memorizar dónde se encontraban los cafés y restaurantes locales, por si acaso. Sí, es un nombre chulo, asintió Ben. Se le ocurrió a su padre. ¿Y su amigo, su compañero, quieres decir? Bueno, está muy bien, pero tengo que irme, dijo Ben. Recordó que ya llegaba tarde al supermercado. El camión no tardaría en llegar y él no estaba acostumbrado a defraudar a la gente. Y solo había llegado tarde una vez, sino dos. Puede perder su trabajo, que le ha dado de comer durante tantos años. En este negocio es importante el rendimiento y la puntualidad. Bueno, ¿cómo podría ser? Ben estaba disgustado. Debo presentarte a tu padre y contarle lo sucedido. ¿Te lo agradecerá? ¿Sabes cómo? Se alegrará de que me haya salvado. No hice nada especial y ya es hora de que me vaya, dijo Ben. No, no lo has hecho, dijo el chico. Cojeas por mi culpa y estás herido. Por favor, ven conmigo a ver a tu padre. No tengo tiempo, muchacho, tengo prisa por llegar al trabajo. El mejor agradecimiento que puedo recibir es tu promesa de tener cuidado a partir de ahora, dijo Ben. Tendré cuidado, te lo prometo, dijo el chico. Solo prométeme que te reunirás conmigo aquí esta noche, a las 6. Hablaré con mi padre, y él vendrá conmigo y te dará las gracias, por favor. No es necesario, intentó disuadirlo Ben. Pero el chico insistía obstinadamente. Me has salvado la vida. Prométeme que vendrás. Había tanta súplica en su mirada, tanta esperanza, que Ben no pudo negarse. Está bien, Ben. El chico de las pecas se echó a reír, con una alegría desbordante. Una amplia sonrisa inundó su joven rostro. Te veré esta noche, dijo, saludó a su salvador y echó a correr calle arriba. Vivo,
sano y feliz. Ben volvió a echar un vistazo a la moto deformada junto a la carretera, pensó en lo que podría haber pasado, hasta que se animó y se apresuró hacia el supermercado. El hombre cojeaba mucho, la cadera le dolía sin piedad, pero no había fractura. Eso era seguro. Eso significaba que se curaría rápidamente. Ben se apresuró hacia el supermercado, mientras su joven tocayo corría hacia la oficina de su padre. El edificio donde se encontraba la oficina estaba justo al final de la calle donde casi había ocurrido la tragedia, y Ben estaba muy emocionado por ver a su padre. Scooter, el niño siempre tenía muchos juguetes. Su padre le compraba a su hijo todo lo que quisiera, pero un scooter como este. No era solo en la ciudad, ni siquiera en el campo. El niño podía hacer con él trucos tan espectaculares que nunca antes se había atrevido a soñar. Su madre, al ver estos trucos, se agarraba el corazón, pero su padre estaba feliz de que su hijo creciera tan valiente y ágil. Siempre apoyó y fomentó la afición de su único hijo. La familia vivía en una casa grande con un jardín muy bien cuidado. La madre de Ben no trabajaba, se ocupaba de la casa y de su hijo. Pero el padre, que estaba constantemente volando lejos en viajes de negocios o en la oficina, desapareció día y noche. Los negocios requerían su participación constante. El niño carecía de la atención de su padre, que a menudo le echaba de menos, y por lo tanto utiliza cualquier excusa adecuada para visitar a sus padres en la oficina. Ahora se le presentaba una magnífica oportunidad de ver a su padre. Por supuesto, el padre debe saber acerca de lo que casi sucedió, criticará por descuido, no sin ella. Tal vez él no va a comprar un scooter así de nuevo. Pero el padre debe saber quién salvó la vida de su hijo, y por supuesto se lo agradecerá a Ben, le dará mucho, mucho dinero. Y Ben obviamente lo necesita. Ben no es un niño pequeño, inmediatamente se dio cuenta de que el hombre le arrebató de debajo de las ruedas del coche y muy necesitado, es probablemente un hombre sin hogar. Hay muchos de ellos en Atlanta. A Ben le vendría bien el dinero. Hola, saludó Ben con la cabeza a la chica de recepción. Cuando vio al chico, se puso inmediatamente en contacto con su padre por el interfono. Fred, tu hijo ha venido a verte, dijo. Que pase, respondieron en la oficina. Ben subió corriendo a la cuarta planta en cuestión de segundos. Su padre ya le estaba esperando. ¿Cómo estás, descendiente? El hombre sonrió desde su silla. Luego añadió con ansiedad, ¿y qué te ha pasado? Tengo las piernas magulladas. Papá, exclamó el niño. Algo va mal. Y Ben, preocupado y confuso, contó a su progenitor el reciente incidente. El rostro de Fred se fue poniendo cada vez más pálido a medida que contaba la historia. Verás, papá, quiero que le des las gracias. Démosle dinero, mucho, mucho, no tiene casa y lo necesita mucho. No aceptará nada. Pero ven conmigo esta noche a este paso de peatones y se lo dices. Hijo, ya veo de qué va todo esto, dijo por fin Fred. Todavía estaba conmocionado por la historia de su hijo. El dinero. Es como si hoy lo tuvieras, mañana no, no importa cuánto le des, se acabará, desaparecerá. ¿Y qué? Le conseguiré un trabajo en nuestro restaurante, le ayudaré con el papeleo. Si realmente es un sin techo, no creo que sus papeles estén en regla. Y sin ellos, nadie lo contratará o lo tratará si se enferma. Así que vaga por ahí. Pero es un buen hombre que arriesgó su vida para sacarte de debajo de las ruedas. No hay muchos de ellos hoy en día. Le daremos un boleto a la vida, una oportunidad de convertirse en un miembro de pleno derecho de la sociedad. Cómo aproveche esa oportunidad depende de él. Pero es mucho mejor que solo dinero. Tienes razón, papá. Ben asintió. Y Ben es un hombre muy bueno. Debe de estar metido en algún lío para ser un sin techo. ¿Y nosotros? Le ayudaremos a rehacer su vida. ¿Qué te parece? Genial, aceptó Ben. Muy bien. Entonces, ¿a qué hora dijeron que se encontrarían allí? A las 6. Estad en mi despacho a las 6:30. Iremos juntos a darle las gracias a tu Salvador. Quiero darle la mano. ¡Hurra!, exclamó el muchacho.
Ahora vete a casa y ten cuidado. O deja que le pida al chofer que te lleve a casa. No, iré andando. No te preocupes, ya sabes lo cuidadoso que seré ahora, 100.000 veces más cuidadoso que antes. Cuando Ben llegó al despacho de su padre a la hora acordada, no encontró a su progenitor en la oficina. Fred había ido a una reunión importante con la administración, le explicó la chica de recepción. Pero no te preocupes, no se ha olvidado de tu acuerdo. Bill está al tanto de todo, irá contigo. ¿A dónde habéis acordado ir? Ben suspiró. Bill es algo bueno, por supuesto. Es un gran tipo, joven y divertido, y siempre hace bromas graciosas. Y trata bien a Ben, tiene un hijo de la misma edad, Chris. Bill es el ayudante de su padre, su mano derecha cuando se trata de algún recado especial. Pero aún así, papá. Ojalá hubiera ido a ver al vagabundo él mismo. Habría sido lo correcto. Ben no estaba acostumbrado a estar molesto y malhumorado, así que 5 minutos más tarde estaba riéndose de las bromas de Bill mientras caminaba con él hacia el paso de peatones. Ben llegó al lugar acordado mucho antes de las 6. Se sentía incómodo. Allí de pie, esperando que le dieran las gracias por salvar a un niño. Pero es algo normal y natural para cualquier hombre normal. ¿Qué tipo de gratitud podría haber? Pero Ben se lo prometió al niño, así que ahora está aquí esperando. Si lo ha prometido, tiene que mantener su palabra. Ben y Bill, que lo veían de lejos, sonrieron mientras se apresuraban hacia él. Hola, Ben, dijo el chico, volviéndose de repente hacia Ben y abrazándolo por la cintura. El hombre frotó torpemente la cabeza de Ben. Hola, tocayo, hola a ti también, respondió Ben. En nombre del padre de este joven, quiero darte las gracias por salvar al chico, dijo Bill, estrechando la mano de Ben. Todos tenemos mucha suerte de tenerte aquí, continuó Bill. Así que no eres. No soy su padre, interrumpió de inmediato la esperada pregunta. Fred quería venir a verte en persona, pero fue una emergencia. Lo comprendo, respondió Ben. Por supuesto, de nada. Cualquiera lo habría hecho en mi lugar. Yo estaba allí por casualidad, eso es todo. El chico insistió mucho en que viniera. No pude negarme. Hiciste bien en insistir, sonrió Bill. Teníamos todo un plan para darte las gracias. Y el ayudante de Fred se lo contó todo a Ben, que el vagabundo sin techo trabajaría ahora como conserje en el restaurante Leyenda Urbana con un sueldo superior a la media, y que Fred pensaba darle al salvador de su hijo los papeles que lo convertirían en un miembro de pleno derecho de la sociedad. ¿Qué es esto? ¿Es cierto? Ben no daba crédito a lo que oía. Pero el trabajo, ya veo. ¿Pero los papeles? ¿Es eso posible? Conseguir un pasaporte, legalizarse, convertirse en un hombre no solo en esencia, sino también en documentos. Nada es imposible para Fred, sonrió Bill. Y así empezó la nueva vida de Ben. Ahora todas las mañanas acudía al restaurante Urban Legend. Trabajaba en la cocina, en la trastienda, hacía la limpieza, cuidaba las plantas, un poco de todo. Al principio, el personal del restaurante desconfiaba del nuevo empleado. De alguna manera de la calle, solo un vagabundo, pero con el tiempo Ben demostró ser un trabajador concienzudo, una buena persona y un agradable conversador. Nunca rechazaba la ayuda y podía aligerar el ambiente con una broma apropiada. El nuevo empleado realizaba su trabajo con esmero y minuciosidad, por lo que pronto tuvo simpatizantes e incluso amigos en su nuevo local. El pequeño Ben acudía a menudo al restaurante para saludar a su salvador y saber cómo le iba. El chico era espabilado y muy agradable. El hombre a veces compartía con él historias de la vida en la calle, tratando de evitar mencionar momentos particularmente aterradores y desagradables. Todo lo contaba como si se tratara de una aventura con final feliz. Por supuesto que es feliz, pensaba Ben. Al fin y al cabo, ahora el antiguo vagabundo duerme en una guarida bajo la escalera y trabaja en uno de los mejores restaurantes. Atlanta. ¿Quién lo hubiera pensado? Sí, Fred había cumplido su promesa. Ben tenía su pasaporte. Apenas había contenido las lágrimas cuando lo recogió por primera vez.
Era un documento que confirmaba su nuevo estatus, ya no era un hombre invisible sin nombre, sino un ciudadano de pleno derecho de su país. Ben no podía imaginar cómo se las había arreglado el jefe para organizar aquello, y tenía muchas ganas de agradecérselo personalmente a Fran. Pero el jefe estaba constantemente ausente del restaurante. Transmite las órdenes a través de su ayudante, reflexionó Ben. El mismo Bill. El papeleo para Ben también llegó a través de Bill. Ahora tenía un apellido de Irlanda, a Víctor incluso le habían expedido un permiso de residencia para una de las cabañas. Ahora soy una persona real, aunque sin pasado, pero aún así, ahora no soy invisible, ya no soy un vagabundo de la calle, se preocupó mientras miraba el nuevo documento. No viene por aquí muy a menudo, dijo Bill, sacudiendo la cabeza. ¿Qué tiene que hacer aquí? Lleva todos sus asuntos desde la oficina, constantemente en viajes de negocios. Prácticamente vive de su trabajo. Estamos ampliando nuestras sucursales, abriendo nuevas en distintas ciudades. Fred está ocupado día y noche. El pequeño Ben también confirmó esta información. A menudo se quejaba a su amigo mayor de que echaba mucho de menos a su padre, ya que éste no tenía tiempo para su familia. Así que todas las operaciones en la leyenda urbana las llevaba en realidad Bill, actuando bajo la supervisión remota de Fred, por supuesto. Al recibir su paga por primera vez, Ben pensó que había habido un error. Le temblaban las manos mientras desviaba la mirada hacia el abultado sobre lleno de billetes grandes que nunca antes había tenido en las manos y con los que ni siquiera sabía qué hacer. No, está bien, sonrió Bill cuando Ben se le acercó desconcertado con la pregunta. Espero que estés contento con la cantidad. Compra todo lo que necesites para llevar una vida normal, pero acuérdate de ahorrar también, poco a poco, ahorrarás para un lugar donde vivir. Las posibilidades que se abrían entusiasmaban a Ben. ¿Era posible? Ahora tenía un trabajo fijo, unos ingresos decentes, papeles personales y la perspectiva de una vivienda propia, todo lo cual había sido un sueño hecho realidad hacía muy poco tiempo. Ahora miraba al futuro no con aprensión, sino con esperanza y la posibilidad de buscar ayuda médica y hablar de sus problemas de memoria. Tal vez existiera una cura que pudiera ayudarle a recordar lo que le había sucedido antes de aquella noche en la que, golpeado y mojado, había recobrado el sentido en una playa desierta. Aún así, no tenía prisa por ir al hospital, siempre había algo más importante que retrasar y, de hecho, Ben temía conocer la verdad sobre su pasado. ¿Era de algún modo demasiado horrible o triste? Le gustaba su vida tal como era ahora. El miedo a perder esta prosperidad, todo lo que el destino le había otorgado, era más fuerte que la curiosidad. Quizá el olvido era un regalo de los dioses, una bendición, y no merecía la pena escarbar en el pasado. Un día, al amanecer, el jefe de cocina le envió a la sala VIP, ya que una de las limpiadoras estaba enferma y necesitaba limpiar antes de la noche. Víctor reunió las provisiones necesarias y se dirigió hacia allí. Una vez en la sala, fue la primera vez que tuvo ocasión de contemplarla de verdad. Los lujosos y elegantes muebles italianos, el suelo impecablemente liso y brillante, las imponentes lámparas de araña, todo respiraba riqueza y esplendor. A Ben le pareció que, de algún modo indefinible, sus propios recuerdos se entrelazaban con el cuadro que estaba contemplando. La forma, el estilo y las imágenes parecían evocar una experiencia mental, un déjà vu místico de su vida olvidada. Recorrió cada cuadro de la sala VIP en busca de la firma del artista, fascinado por este descubrimiento inesperado. Sin saber que nadie le observaba, se sumergió en cada pincelada, buscando respuestas en el arte. Mientras tanto, Fred, aunque consumido por las interminables preocupaciones de dirigir su extenso imperio de restaurantes, encontraba tiempo para observar los asuntos de su establecimiento. El estrés del trabajo incesante y el establecimiento de sucursales requerían una energía tremenda. Muchos pensamientos rondaban constantemente por su mente, la atención que prestaba a su hijo y cómo su mujer iba olvidando poco a poco sus rasgos faciales debido a su constante ausencia formaban parte del gran sacrificio en el altar del éxito. Pero aún encontraba esperanza en que las cosas mejorarían pronto y podría encontrar una salida a este torbellino de imperativos. Es difícil tirar de semejante carga solo, sin un compañero leal en el que puedas confiar. Pero solo necesita un poco de tiempo,
Todo volverá a la normalidad, se consolaba Fred, pensando en unas posibles vacaciones con su familia, soñando con unas vacaciones en el océano, para estar juntos. Con el paso de los años, Fred reconsideró las prioridades de su vida. De ser un niño de familia pobre, para quien el dinero parecía ser la solución a todos los problemas, pasó a tener una visión diferente. Su percepción de la riqueza como panacea cambió. Empezó a darse cuenta de que el verdadero valor es el tiempo pasado con los seres queridos, la felicidad posible, que no se mide por valores materiales. Lleno de recuerdos difíciles de su infancia y de una sensación de abandono por parte de sus padres, Anton trató de crear para su familia lo que él mismo nunca había tenido, una sensación de seguridad y amor. Fred se sintió extremadamente solo de niño, a pesar de tener unos padres que, como la mala hierba, no le prestaron la atención y el apoyo que necesitaba. Con los pies en la tierra, el muchacho, junto con un amigo de confianza que hacía el trabajo duro en las mismas circunstancias, juró cambiar su destino, demostrar a todo el mundo que podían llegar a ser grandes. Seremos fuertes, y seremos respetados y temidos, y seremos amables, ayudaremos a los necesitados, dijo su amigo, lleno de ganas de hacer el bien. El amigo de la infancia de Fred era inteligente y emprendedor, como el propio Fred, y juntos eran inseparables. Pero, a diferencia de Fred, era excesivamente amable y compasivo, y fue este rasgo de su corazón el que no le llevó a buen puerto. Al recordar a un amigo que había estado cerca de él durante muchos años y que había fallecido demasiado pronto y por razones desconocidas, Fred sintió un dolor en el corazón y en el alma. A pesar de los años transcurridos, la historia seguía siendo una herida abierta. Fred se obligó a apartar los tristes recuerdos y a centrarse en el presente. Tenía la habilidad de descartar lo innecesario y centrarse en lo importante, lo que le había permitido alcanzar cotas importantes en los negocios. Pero ahora le preocupaba el descenso de ingresos de la leyenda urbana, el restaurante que con tanta pasión había creado y desarrollado. Algo había ido mal y necesitaba llegar al fondo del asunto. Decidió estudiar en detalle las imágenes de vigilancia para entender por qué los clientes se decantaban por la competencia. En tiempo real, en las imágenes de la mañana, vio algunos de los raros momentos de calma, un vestíbulo vacío y un conserje cuyos movimientos detallados tenían algo de familiar. Hacía tiempo que Fred quería conocer a ese hombre, darle las gracias en persona. Pero todos sus planes habían chocado con interminables recados y falta de tiempo para reuniones cara a cara. Así que la reunión con el conserje se había pospuesto, pero aún así no se había olvidado de ella y esperaba poder cumplir pronto su promesa. Fred siempre había tenido la conciencia tranquila, pues había hecho todo lo posible por aquel hombre. Incluso había arreglado el papeleo, no había sido una empresa fácil ni barata. Así que ahora Fred veía por primera vez al nuevo empleado. Menudo vagabundo, pensó Fred para sí, notando el interés del hombre por la pintura, mirando los cuadros. Ben se acercó a la cámara y su rostro apareció en la pantalla en primer plano. El presentador de la leyenda urbana se quedó literalmente entumecido. No, no puede ser, susurró para sí. No existe tal cosa, debe ser un error. Pero cuanto más miraba Fred la cara del conserje, más claro se daba cuenta, no era un error. Su corazón se aceleró, presagiando algo importante. Fred se levantó de un salto, dejando caer las llaves del coche, y, no queriendo esperar al ascensor, bajó corriendo las escaleras. Ben terminó rápidamente de limpiar y Bill le dejó marchar antes de su siguiente tarea. Ben disfrutaba ahora de su respiro, sentado en un banco del jardín frente al restaurante. Fred lo vio en cuanto entró por la puerta. Sí, sin duda es él, se le pasó por la cabeza, y la piel de gallina le recorrió la espalda de arriba a abajo. La conciencia aún no estaba preparada para aceptar lo obvio. Respirando hondo para tranquilizarse, Fred se dirigió lentamente hacia el banco. «Hola», dijo, mirando a Ben. «Hola», saltó el conserje, reconociendo al hombre que tenía delante. Ben sabía de quién se trataba. Las fotos de Fred aparecían de vez en cuando en la prensa y en los anuncios. El pequeño Ben le había enseñado la foto de su padre más de una vez. «Me alegro de conocerte por fin en persona», sonrió Fred, tendiéndole la mano. «Igualmente».
Hacía tiempo que quería agradecerte que me dieras la oportunidad de llevar una vida normal, le dijo Ben. Es lo menos que podía hacer por salvar a mi hijo. Mi mujer y yo tenemos uno. No sé cómo habríamos superado todo esto, dijo Fred. Es un chico maravilloso. Ben sonrió afectuosamente. Sí, asintió Fred. Pero es un poco rápido, demasiado. Bueno, yo también era así. ¿Y tú? ¿Dicen que no recuerdas nada de tu pasado? Ben negó con la cabeza. Me desperté un día en una playa desierta. Creo que me habían golpeado en la cabeza. Tenía un corte en la nuca y no recordaba nada de mí, salvo mi nombre. He estado montando desde entonces. Ben. Fred agarró de repente a su compañero por los hombros. Mírame, mírame. Mírame. ¿No recuerdas absolutamente nada? Ben parpadeó confuso. En ese momento el vestíbulo sonó con lentitud. Toda una gama de emociones pasó por el rostro de Ben, sorpresa, ansiedad, la premonición de algo grande. Y sí, efectivamente, la cara de Fred le resultaba vagamente familiar. Sin duda le había visto antes en alguna parte. Desde fuera, por supuesto, conocía todas esas fotos, los anuncios. Siéntate, dijo Fred, soltando por fin a Ben. Los hombres bajaron al banco. Quería hablarte con delicadeza. Pero ahora que te he visto tan de cerca y me he dado cuenta de que eres tú, no puedo callarme. Tienes que escuchar esto, Fred miró a Ben. Ben miró a Fred con ansiedad. Esta era la primera impresión que tenía en vivo de su anfitrión y le parecía extraño su comportamiento. Los que le rodeaban habían hablado de él como de un hombre racional, pero ahora su comportamiento era inquietante. ¿Podría ser que Fred no fuera el mismo? Fred tomó aire, se calmó y empezó a contar una historia sobre su infancia. El chico lo pasó mal entonces, un padre borracho, una madre indiferente, pobreza. Y el chico soñaba con una vida completamente diferente, para la que inicialmente no tenía ninguna posibilidad. La única persona cercana que comprendía a Fred era su amigo Ben, un chico de la casa vecina con un destino similar. Los chicos soñaban, hacían planes, pensaban constantemente en el futuro, querían hacerse ricos, ambos eran sorprendentemente inteligentes para ser niños de familias desfavorecidas. Fueron a la escuela. Fred destacaba en ciencias exactas y Ben mostraba talento en humanidades. Así que dividieron sus responsabilidades, Fred se encargaba de las finanzas y la planificación empresarial y el creativo Ben de las negociaciones, las relaciones públicas, la publicidad y el diseño. Los chicos, procedentes de familias pobres, acabaron haciendo realidad su sueño de abrir una cafetería. Se ganaron el dinero para empezar a base de trabajo, trabajaban días y noches, donde podían. Empezaron pronto, a los 12 años. Comprendieron que para alcanzar un sueño hay que trabajar mucho y duro, porque si no, no se puede ahorrar. Al principio, ahorraban dinero en un escondite secreto, y luego, cuando se hicieron adultos, abrieron su propia cuenta bancaria. A los 20 años, los amigos ya habían abierto una cafetería. Leyenda urbana, este nombre lo inventó Ben, el líder creativo y generador de ideas de su tándem. A Fred le gustó de inmediato, sonaba sólido y prometedor. Y el diseño interior de la cafetería también era obra de Ben, tenía un toque artístico y un gusto impecable. Cómo aparecieron estas cualidades en un niño de una familia de alcohólicos, era un misterio. Ben decoraba las paredes del salón de visitantes con sus cuadros. Dibujaba maravillosamente desde niño, y con el tiempo su talento no hizo más que crecer. A pesar de contar con un presupuesto mínimo al principio, Ben consiguió crear un ambiente especial en el café, refinado y atractivo. Sabía exactamente qué tipo de interiores atraerían a los visitantes. Los clientes se sintieron atraídos de inmediato, ya que en aquella época no había tanta competencia en su ciudad. Hoy en día, los recién llegados lo tienen más difícil, y la leyenda urbana se diferenciaba favorablemente de otros establecimientos por su interesante ambiente. A los visitantes les gustaba pasar tiempo allí. Cuando llegaron los primeros beneficios, los amigos, por decisión común, empezaron a invertir en el desarrollo de su negocio.
El trabajo llevó días y noches, hubo que preocuparse y asumir riesgos, pero mereció la pena. Fred y Ben confiaban plenamente el uno en el otro, eran las personas más cercanas del mundo, a pesar de la presencia de los padres. Su negocio conjunto, a pesar de las predicciones, no destruyó la amistad. A los jóvenes empresarios les iba bien. Pronto la cafetería se convirtió en un restaurante que fue ganando popularidad en la ciudad. Por allí empezaron a dejarse caer invitados destacados, celebridades locales, ricos y empresarios. El perfil del establecimiento cambiaba rápidamente, lo que, por supuesto, se reflejaba en los beneficios. Pronto Fred y Ben pudieron comprarse bonitos apartamentos y coches caros. Ahora podían permitirse vacaciones junto al mar y buena ropa. Todo esto era exactamente como habían soñado de niños. Sin embargo, también había problemas. Los competidores no dormían y empezaron a organizar a los amigos empresarios de éxito sorpresas desagradables, el rumor de envenenamiento en el restaurante, o prender fuego a las dependencias, o amenazas por teléfono. No todo el mundo podía tolerar el hecho de que la leyenda urbana llega a la posición de liderazgo, eclipsando otros establecimientos similares. Por eso, cuando Ben desapareció de repente, Fred decidió de inmediato, es obra de los malquerientes. Lo denunció a la policía, a donde acudió en cuanto se dio cuenta de que su amigo había desaparecido sin dejar rastro. La policía interrogó a los sospechosos durante algún tiempo, haciendo perder días y semanas preciosas. Fue más tarde, cuando los medios de comunicación ya habían emitido una orden de búsqueda y captura sobre Ben, cuando una joven se puso en contacto con Fred. Llamó al número del anuncio de personas desaparecidas y dijo que había visto a Víctor la noche en que desapareció. Fred fue inmediatamente a ver a Sharon. Y ella le dijo la verdad. Tomé un taxi de vuelta del club esa noche, pero decidí ahorrar dinero y caminé a casa. No fue la decisión más inteligente que se puede sacar de una chica de 17 años. Así empezó su historia. De camino a casa, cerca del terraplén, fue abordada por unos chicos que estaban borrachos y querían continuar la velada. Rápidamente se dio cuenta de que estaba en problemas, e incluso perdió la voz por el miedo. Su mente se llenó de horribles imágenes del futuro, y los tipos ya la estaban alcanzando, agarrándola bruscamente y riendo con ronquera. Sharon temblaba como una hoja, creyendo que era inútil esperar ayuda a estas horas. Pero se equivocaba. Afortunadamente, Ben también estaba de camino a casa. Después de sentarse en el bar, se tomó su tiempo, disfrutando de la frescura de la noche. Siempre había salido con Fred, pero ahora tenía su propia familia, una esposa, una antigua camarera y un bebé en camino. Ben y él habían acordado que él sería el padrino del primogénito. No estaba en su naturaleza pasar por alto la desgracia ajena. Fred siempre supo que su amigo era todo un personaje. ¿Siempre fuiste así? Fred sonrió. No me imagino que hicieras algo diferente. Ben no dudó en enzarzarse en una pelea con la multitud. Sharon se horrorizó al ver cómo su salvador recibía golpe tras golpe. Sin embargo, Ben no se echó atrás. El chico estaba en plena forma, gracias al karate, que empezó a practicar cuando se independizó. En su infancia no tuvo esa oportunidad, pero ahora podía hacer realidad su sueño y demostrar su fuerza y agilidad. Uno de sus atacantes, que sujetaba fuertemente a Sharon, aflojó de repente su agarre y se apresuró a ayudar a los suyos. Aquellos atacantes estaban claramente en estado de shock al ver a Ben acercarse a ellos tan inesperadamente. Sharon decidió no esperar al desenlace de la pelea y, en su lugar, huyó rápidamente por las calles dormidas de la ciudad. Mientras seguía huyendo, se dio cuenta de que uno de sus atacantes golpeaba a Ben en la cabeza con una botella y éste se desplomaba en el suelo. ¿Por qué Sharon no llamó entonces a la policía? Estaba asustada y en estado de shock. Volvió al dormitorio y se quedó en silencio. Le parecía que todo lo que había pasado era como un sueño perverso. Pero todo cambió cuando vio la orientación con la imagen del mismo chico que había arriesgado su vida para protegerla del ataque. A la chica le remordía la conciencia. Después de todo, tal vez su testimonio podría ayudar a encontrar a Ben. Fred, al escuchar su historia, acudió inmediatamente a la policía, donde Sharon contó todo lo que sabía.
Esto dio a la policía una nueva pista. Con toda probabilidad, pensaron, Ben podría haber muerto aquella noche y su cuerpo escondido por sus agresores. Aunque pensaron que tal vez los agresores podrían haberlo arrojado al río para que pareciera que se había ahogado, los buzos nunca encontraron el cadáver. Fred no podía hacerse a la idea de perder a su amigo. Incluso después de enterarse por sus agresores de que Ben estaba vivo cuando lo arrojaron al río, mantuvo la esperanza. Ben no iba a volver, y eso podía significar cualquier cosa, siempre y cuando estuviera vivo y finalmente lo encontraran. Como había hecho Fred, así lo harían todos los amigos cariñosos. Aceptando la teoría de la pérdida de memoria como demasiado cinematográfica, continuó esforzándose por encontrar a Ben, a pesar del menguante interés de la policía. Contrató a investigadores privados y, aunque no dio resultados, al menos podía decirse a sí mismo que había hecho todo lo posible. La vida, como suele ocurrir, había puesto las cosas en su sitio. El negocio necesitaba mantenerse y crecer, y la llegada de la paternidad dio un nuevo sentido a la vida de Fred. Llamar a su hijo Ben mantenía vivo el recuerdo de su amigo, y tal vez era una especie de esperanza silenciosa de que algún día se encontrarían. Y entonces ocurrió lo increíble. Fred, mirando al hombre con la cicatriz familiar y los recuerdos de su infancia, no pudo contener su emoción. Era Ben, el hombre que había estado buscando durante tanto tiempo. El camping, los pasos soleados, sonaba como una llave al pasado para un amigo que había perdido la memoria. Estas eran las palabras que podían traerle de vuelta, devolverle el mundo entero que parecía perdido para siempre. La vida, a veces, escribe historias tan bien como cualquier película, llenando el espacio de recuerdos y emociones de una fuerza increíble. Y aunque todo sea confuso y aterrador, sigue siendo vida, misteriosa, ambigua, pero tan hipnotizadoramente bella. Ben estaba preocupado por las vacaciones que nunca ocurrieron, y ahora esos recuerdos, profundamente ocultos en los recovecos de su memoria, estaban volviendo. Fred, mirando a su amigo sumido en la emoción, encontró un motivo para sonreír. Ahora que todo había salido milagrosamente y su amigo había regresado, Fred encontró reservas interiores para la alegría. «Ahora serás el padrino», dijo Fred con una sonrisa en los labios. «Me he tomado mi tiempo, como sabía que haría. Con Hannah, es cierto», mi mujer insistió. «Pero solo tú ibas a ser el padrino. Ahora ha llegado el momento». Son momentos como este los que te hacen dejar a un lado todas las dudas, todas las dudas. Lo único que importa ahora es la felicidad de un nuevo encuentro, la oportunidad de compartir la alegría con quien consideraba perdido. Y aquí está usted, la vida, que volvió a regalar un milagro, la oportunidad de ser importante para alguien, de ser padrino, de ser necesario, de estar cerca.